Bueno, estamos de regreso y está aquí con nosotros Marta Lamas. Ella es antropóloga, escritora y hoy viene invitada a hablar de este libro, Nostalgia de Monsiváis. Es un homenaje a esta figura, de la que nos hace mucha falta en estos días, Marta, para... Sí, bienvenida. Un gran intelectual público. Bienvenida. Hola, buenas noches. Cuéntanos de este homenaje que le hacen a Carlos Monsiváis, tú y Rodrigo Parrini como coordinadores. Fíjate que Rodrigo Parrini es un antropólogo y los dos estamos en un grupo de estudios sobre psicoanálisis y política, y él da clases en psicología en la UAM a chavos de licenciatura. Y él, en octubre del año pasado, en una de las reuniones de trabajo, comentó que los chavos de 20 años no saben quién es Monsiváis. Claro, Monsiváis se murió hace 15 años, un niño de 5 años no iba a tener a ese Monsiváis que tenemos en la cabeza. Yo me imagino que tú tampoco, ¿verdad? Porque estás muy chava, pero digamos, hablamos de eso, de cómo acercar una figura que fue muy importante como intelectual público, pero además que era muy divertido y muy sarcástico y muy todo. Entonces se nos ocurrió hacer un libro que no fuera un libro académico, que fuera un libro más de recuerdos, anécdotas, aunque al final hubo 2 o 3 de los artículos que fueron más académicos. Entonces busqué entre la gente que yo me acordaba, que eran muy cercanos a Carlos, luego con algunas amigas que aunque no eran cercanas a Carlos, les interesaba la escritura de Carlos. Se me pasaron algunas personas que lamento que no las invité a tiempo, pues, pero fueron 35 colaboraciones, ¿no? Y tenemos de todo. Tenemos gente que hace análisis político, tenemos gente que cuenta chismes muy sabrosos, tenemos gente que hace artículos más de reflexión política y, digamos, yo creo que es un libro en donde quienes no lo conocieron pueden acercarse a lo que fue esta figura, digamos, muy llamativa de la cultura y de la política, y quienes lo conocen, bueno, se divierten con muchas de las anécdotas que cuentan. Claro, Marta. Y también creo que bien lo dices, la finalidad, pues, acercar a nuevas generaciones, ¿no? Que no solamente lo recuerden o lo lleguen a saber de él como ensayista, como cronista, sino que también tuvo, por ejemplo, un papel importante en la lucha del feminismo. Claro, yo cuento que, digamos, Carlos aceptaba lo que fuera por apoyar un movimiento social, ¿no? Y al principio las feministas nadie nos pelaba, éramos pinches locas, que andábamos como un tema muy incómodo, que era el tema del aborto. Entonces cuando hicimos Gire en 1991, Patricia Mercado y yo, se nos ocurrió que la prensa iba a estar muy interesada en una organización ciudadana cuyo objetivo era la despenalización del aborto. Contratamos un lugar, un espacio, mandamos a todos los periódicos y no llegó nadie. Un solo reporte. Entonces, a la siguiente semana dijimos, necesitamos un gancho. Entonces, Carlos, ¿vendrías? Sí, ¿cómo no? Entonces llegó y se llenó el lugar cuando avisamos que Monsiváis iba a estar en la prensa. Pero no solo hacía eso. Yo cuento otra anécdota en donde había una campaña de Diversa, que era una agrupación política nacional antes de un partido político que tenía Patricia Mercado, y habían hecho una campaña con las sindicalistas mujeres en contra del despido por embarazo. O sea, las empresas despedían a las empleadas cuando se enteraban que estaban embarazadas. Y Patricia hizo un evento en donde eran las sindicalistas mujeres, ella y Monsiváis. Y a la hora de la prensa, el que daba la nota era Monsiváis hablando en contra del despido por embarazo. O sea, yo lo llevé también en otro momento determinado con el tema de las trabajadoras sexuales. A ver a Ignacio Vázquez Torres, que era el delegado de la Cuauhtémoc en ese momento. Y claro, Carlos hablaba por teléfono y decía, ¿te puedo ir a ver? Sí, hoy mismo en la tarde. Pero cuando se abrió la puerta y entró Monsiváis seguido de mí y 6 trabajadoras sexuales, el pobre de Vázquez Torres nada más que me puso así serio. Entonces Monsiváis fue verdaderamente más... Nos escribía los desplegados, hacía análisis de contenido, echaba línea, digamos, también, ¿no? Entonces sí, y él en la revista feminista, que se llama Debate Feminista, al final les pedíamos a los autores que pusieran unas líneas, y él puso, alterna su misoginia con una encendida dosis
de feminismo. Entonces yo le decía, ¿eres un misógino feminista? Y decía, sí. Y entonces en un libro yo seleccioné todos sus artículos sobre feminismo, que son bastantes, y el título se llama Misógino Feminista. Un súper personaje. Sí, la verdad es que se extraña la pluma de Monsiváis y su presencia, que fue constante en el siglo pasado, a fines del siglo pasado, en los principales movimientos sociales, en los movimientos culturales, en las tribus, en fin, era un intelectual de la antigua generación que ya no se dan hoy en día, ¿no? Claro. ¿Quiénes escriben en Nostalgia de Monsiváis? Mira, escribe todo mundo, escribe su prima, que hace una cosa muy padre, porque te deja ver un Monsiváis que jugaba almohadonazos con su prima más chiquita, por ejemplo, y cuenta cosas de la familia y también de lo que Carlos sufrió con la persecución hacia los protestantes y la burla por ser protestante, ¿no? Escribe Carlos Martínez Assad, que nos habla del padre de Monsiváis. Y luego escriben amigos muy cercanos, como Rolando Cordera, ¿no? Como Gerardo Estrada, como Chely Sáizar, vinculada, digamos, más al panismo en ese momento, ¿no? Escriben políticos, digamos, como el Fisgón, por ejemplo, Pepe Woldenberg, digamos, desde otro lugar, escribe Sabina Berman, la propia Elena Poniatowska, que hace un artículo en donde le reclama lo que muchos le reclamábamos, que era un colgado. Te citaba a las 5 de la tarde y tú ibas y no estaba, y había que estarlo esperando, o no hablaba durante días. Entonces ella le hace un texto muy bonito en donde le reclama, ¿no? Y dice, pinche Monsi, ya te voy a mandar a volar, y en el momento en que te voy a mandar a volar, suena el teléfono y tu voz cálida me vuelvo a enganchar. Hay una historiadora del Colegio de México, Gabriela Cano, que hace una investigación muy interesante de la relación entre Carlos y Nancy Cárdenas, cuando Carlos se va a Londres, y cómo en ese intercambio epistolar habla de la impresión del Frente de Liberación Homosexual que Carlos descubre en Londres y lo que Nancy le dice acá. Antonio Saborit hace un artículo de análisis de dos fotografías. Una cuando Carlos fue a una reunión de escritores en Harvard, que él era jovencito, aparece sentado en Bermudas, ¿no? Rodeado de otras gentes, y una foto de Televisa en donde está con Salvador Novo, ¿no? Y ya están los dos medio tensos porque fue después del 68, ¿no? Y Saborit hace un análisis de lo que pasa en esas fotos, ¿no? Y bueno, está quien fue su pareja mucho tiempo, Alejandro Brito, que dirige el Museo del Estanquillo, Guillermo Sorno, decías tú, Héctor, o sea, 35, no los voy a poder. Y luego ahí te digo, dos o tres personas que no lo conocieron mucho, pero que conocieron su obra y que escriben, ¿no? Sobre su obra. Sí. Bien, pues hay que buscarlo entonces. ¿Lo definirías como una lectura amable, Nostalgias de Monsiváis, para que pues nuevas generaciones podamos acercarnos a conocer pues algo, a lo mejor un poquito, porque es mucho, ¿no? Hay muchísimos videos. Si la gente pone en YouTube Carlos Monsiváis, te van a aparecer muchísimas entrevistas y vas a poder ver así como en carne viva lo chistoso que era. Aquí hay textos muy entrañables, muy nostálgicos, muy cariñosos, ¿no? Iván Restrepo, que lo conoció muy al principio en los años 50 y que cuenta del asesinato de Manuel Buendía y del club ese que tenían en el Angangueo, en donde se reunían con los periodistas, invitaban a un político y llegaron a ir varios presidentes y secretarios de gobernación y militares a eso, ¿no? Entonces... Pues qué buena invitación a leer Nostalgia de Monsiváis, Marta, publicado por Siglo XXI Editores y que está, pues... a la venta. Digno de sí, está en todas las librerías. Dedicarle un buen fin de semana a sí. Pues inundar ahí de... Pues gracias a Milenio y a ustedes dos por la invitación. Y Muchas ojalá gracias. que puedas venir después a platicarnos de todo lo demás que has hecho, que no es solamente esto. Claro, Gracias. muchas gracias. Gracias, Marta.